Muy bien, ahora vamos a ir con nuestra primera entrevista, Así es. ya que la semana pasada les estuvimos contando al detalle estos 4 días de interrogatorios en Curitiba del ex superintendente de Odebrecht. Hablamos de Jorge Barata, que aportó información clave al equipo especial de la Fiscalía que había viajado hacia ese lugar y confirmó relatos de otros testigos, detalló lugares, montos y sobre todo intermediarios para los pagos y se ha comprometido a aportar documentación para sustentar estas declaraciones. Vamos a hablar con Víctor Quijada Tacuri, es abogado y analista político, sobre el balance también de lo que hemos conocido la semana pasada en Curitiba. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Ricardo, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bueno, lo que se ha venido tratando esta semana es básicamente una ratificación de información que ya se tenía, ¿no? Hay que recordar que es consecuencia de un convenio de colaboración eficaz suscrito por, en este caso, la empresa, entre ellos y sus funcionarios, ¿no? En este caso Barata, con el Estado peruano, representado a través del Ministerio Público, ¿no? En donde se ha proporcionado información donde, desde el punto de vista de la política, prácticamente ha sepultado o ha terminado de sepultar a todos los líderes conocidos que nos han gobernado prácticamente del 80 hasta el último gobierno, ¿no? En donde hay indicios muy graves de corrupción y también, bueno, por el tema de los delitos tenemos el caso de la colusión, del cohecho, que es el soborno, el posible enriquecimiento ilícito. Y por el otro lado también tenemos las declaraciones respecto a los lavados de activos sobre el tema del financiamiento ilegal de partidos, donde tenemos, por ejemplo, a líderes como a Lourdes Flores, como el caso de los fujimoristas, de Keiko Fujimori, ¿no? Y así, entonces, realmente esto nos debe llevar a pensar y a reflexionar a todos los ciudadanos en qué clase de personas nos han estado gobernando en estos últimos 40 años, ¿no? Todos bajo un sistema de financiamiento de intereses particulares, en donde prácticamente ha estado manejándose a través de dineros o prebendas, como el caso, por ejemplo, de los aportes a Humala, como el caso de los aportes al gobierno aprista, ¿no? En donde se comprometían obras públicas, ¿no? Lo cual está bien que existe inversión pública o inversión pública privada, como el caso de las concesiones, pero la forma en cómo se ha estado trabajando, se ha creado todo un marco jurídico a la orden de este tema de ilícitos penales. Se ha debilitado las instituciones, como el caso de la Contraloría o el caso de Proinversión, ¿no? En donde no existía una fiscalización permanente, ¿no? Y además el tema de la coyuntura política, mientras que nosotros estamos peleándonos acá por los temas del día a día, no ha habido una preocupación real o una puesta en agenda de estos últimos 40 años de sacar al Perú o de hacerlo más productivo. Hay que recordar que solamente representamos el 0.34 del PBI del mundo. Claro, y además se ha dado cuenta pues en los cuales hemos visto políticos pues que se repartían las obras, que reclamaban para que le paguen puntual. Efectivamente. Claro, y no se preocupaban por el impacto que podría tener la obra misma, ¿no? ¿Cuál es el personaje, cree usted, que más ha perdido en esta semana de interrogatorios? Bueno, ya se sabe el caso de Toledo, ¿no? En donde se ha ratificado incluso la coima de 20, pasó a 34 millones de dólares, en donde prácticamente se ha cerrado este círculo, ¿no? En donde tenemos las declaraciones de Maima, las declaraciones de Barata y ahora los 4.000 folios que se van a aportar como prueba documental. Hay que recordar que yo he escuchado de muchos medios decir que solamente son dichos. No solamente son dichos de cualquier testigo, en este caso que él es un testigo impropio, ¿no? Para ser, desde el punto de vista del derecho penal, testigo impropio, se requiere que haya un convenio de colaboración eficaz, pero el convenio de colaboración eficaz no solamente significa que la persona va a hablar. Previo a esa suscripción de ese convenio hay una especie de investigación preliminar que hace el fiscal en donde encuentra ciertos indicios, arma algunos elementos de convicción que futuramente van a ser medios de prueba, que en este caso son los documentos con estos 4.000 folios que se van a aportar, en donde seguramente ya ahorita lo que se viene, hay que recordar de que de nada va a servir toda esta sanción mediática, esta sanción moral, de alguna manera de la opinión pública, donde ya sabemos, porque por primera vez en la historia se está juzgando a presidentes bajo un sistema un sistema de justicia. La forma en cómo está trabajando es totalmente a través de las coimas, cosas similares
como ha ocurrido, por ejemplo, con el contrato Dreyfus, con el contrato de los ferrocarriles, donde también todo un sistema de coimas, ¿no? Sin embargo, lo que siempre a través de estos 200 años de república ha pasado en nuestro país es que hemos visto todo con impunidad, donde las personas hacían lo que querían. Sin embargo, hay que recordar, hay que recalcar el rol importante de la Fiscalía, la valentía que está teniendo para enfrentar. Pero más allá de la sanción moral, que ya sabemos todos los peruanos, lo importante ahorita es el aspecto legal, ¿no? Porque todo esto tiene que acabar con una buena acusación fiscal. Si no tenemos una buena acusación fiscal, Claro. con buenos elementos de convicción y supuesto hechos descritos, sustentados, no vamos a poder pasar a la etapa de juicio y por tanto quienes ahorita se les reprocha o quienes ahorita se les increpa ciertas acciones antiéticas, antimorales, ilegales, no van a acabar con las penas, ¿no? Entonces, hay que recordar eso, ¿no? Ahora, otro de los personajes para mí que principal acá, aunque es lamentable su fallecimiento, es Alan García, ¿no? Nunca sabremos si ha sido inocente o culpable, porque hay que recordar que la acción penal se extinguió, pero representa, en mi opinión, el político más importante de estos 40 años y una forma de trabajar de cuestionamientos y de sacadas de vueltas a la ley, porque hay que recordar que la primera vez que él, en su gobierno, él se escapa prácticamente para que deje prescribir sus delitos, ¿no? Entonces, para mí representa, digamos, su fallecimiento, la caída de este establishment, la caída de todo de esta forma de trabajo, de esta forma de líderes que han habido en nuestro país, en donde nos debe llevar a pensar a todos los ciudadanos. Si bien es cierto, nuestra democracia es débil, las instituciones son débiles, está en formación, pero para nosotros ser un país de primer mundo y que algún día nos podamos incorporar a la OCDE y podamos mejorar nuestra productividad, tenemos que ejercer nuestro voto con responsabilidad, ¿no? El hecho, doctor, buenos días, que ayer el Ministerio Público haya solicitado postergar para mañana la audiencia contra Nava, Enrique Cornejo, Atala y otros, ¿no le genera suspicacia, preocupación en el hecho de que hay una lentitud justamente en ahondar los alegatos que sustenten justamente ya una medida, ya no una medida, una detención preliminar, sino preventiva? Bueno, los plazos, estamos dentro de los plazos procesales para que se puedan postergar, para que se puedan llevar a cabo estas audiencias. Realmente la documentación que maneja el Ministerio Público es bastante extensa, estamos hablando de miles de folios, en donde seguramente aquí se está valorando una buena actuación de los elementos de convicción, claro, porque hay que recordar que de la preliminar ya se ratificó, pasamos a la preventiva. Claro. Y aquí lo que se requiere es de que el Ministerio Público actúe de la mejor manera técnica para que pueda sustentar, porque hay que recordar que ha habido toda una corriente de opinión en contra de la detención preventiva y hasta el mismo presidente del Tribunal Constitucional salió a hablar, el mismo presidente de la República también emitió su opinión. Sin embargo, ahorita lo que se requiere es, ya pasó todo este problema del suicidio del expresidente, toda esta movida que ha habido en Semana Santa, y pensar ya salir del aspecto de los apasionamientos y llevarlo más al terreno técnico legal, que es donde corresponde, ¿no? Hay que recordar que tanto Nava como Atala, desde un comienzo, han entrado en contradicción, han negado en todo momento los hechos, y eso es poner obstáculo a la justicia. Pero podrían colaborar, ¿no? Ahora muerto García, quizás para poder aclarar cómo funcionaba todo, ¿no? Sería algo muy importante para ellos, que se sometan a una confesión sincera o una colaboración eficaz, ¿no? Bueno, según los conocimientos que yo tengo, posiblemente Nava sí se inmole, ¿no? Porque hay que recordar que era su hombre de confianza. En el caso de Atala no estoy muy seguro. Para salvar a García, ¿y su hijo cómo queda? Porque su hijo está entre los fugitivos. A menos que hablen ellos, pero, ¿no? Claro. Los hijos. Están ahorita fugados, ¿no? Están ahorita prófugos, ¿no? De repente su estrategia va a ser apelar en el caso del hijo que está fugado a la prescripción, ¿no? Porque hay que recordar que él no ejercía un cargo de funcionario. Entonces él se considera ya desde el punto de vista del derecho penal extraneos y el plazo de prescripción, de acuerdo a varias casaciones, es solamente el plazo ordinario. Ahora, igual delito, igual sanción. ¿Qué pasa con Susana Villarán? Hay más. Además, hay que recordar que Villarán era alcaldesa cuando ha recibido la coima de las empresas constructoras brasileñas. Dicen, bueno, yo quiero una opinión suya porque lo último fin de semana muchos análisis decían de que había guante blanco para ella por parte de la justicia.
No, lo que pasa es que aquí ha habido un retraso en la homologación del convenio en Brasil por parte, bueno, de la misma justicia brasileña respecto al tema de colaboración eficaz, y esperemos acá la celeridad del Ministerio Público del Perú en exigir allá de que se homologue, es decir, que se ratifique para que puedan tomarle las declaraciones al presidente de OAS. Pero por el lado de Barata está claro de que acá ha habido dos comisiones de delitos, ¿no? Lavado de activos y el tema del cohecho, porque como tú bien mencionas, ella era funcionaria en ejercicio, claro, ¿no? Acá lo que se requiere es, la ley lo que establece es que existe el principio de imparcialidad, ¿no? El principio de igualdad ante la ley, que es un derecho constitucional y que se aplica también para el derecho penal. Por tanto, a todos se les debe medir con la misma vara. Esperemos las acciones del Ministerio Público sean de acuerdo a ley y que en el plazo, bueno, si a todos les han estado dando detención preventiva. En el caso de Villarán hemos visto en continuas entrevistas que ha negado, que se consideraba una mujer transparente, que se consideraba de que nunca recibió este tipo de aportes, él y el círculo que la rodeaba. Por tanto, yo pienso de que de igual trato a las mismas personas, en este caso toda esta clase política está metida, y si es que se requiere dar una verdadera sanción moral, así como los han tratado al mismo expresidente Kuczynski, a Humala, a Toledo, a García, se requiere también de que se tomen acciones contra la exalcaldesa, ¿no? Y esperemos que actúen con la celeridad posible, ¿no? 8 de cada 10 peruanos, según la encuesta que publicó de IPE, el diario La República, está de acuerdo con que se cierre el Congreso por su, digamos, cuestionado funcionamiento. Es más, se señala que el 55% de los encuestados estima que la situación del país mejoraría con el cierre del Parlamento, según esta encuesta nacional. Bueno, es el sentir ciudadano de prácticamente los últimos 20 años, ¿no? Yo no recuerdo haber visto, desde que tengo uso de razón, bueno, salvo de la primera, fines de la primera gestión del fujimorismo, porque bueno, prácticamente tenía manejado la situación, bueno, digamos, del tiempos de Toledo hacia la fecha, que haya habido algún congreso que haya contado con cierta aprobación, ¿no? Y es realmente la forma en cómo han estado actuando los congresistas de manera antiética. Tenemos casos como Mamani, como la misma Vilcatoma, que para presentando acusaciones sin sustento técnico, entonces ahora quiere, según se ha escuchado, presentar una pseudovacancia, quieren interpelar, han derrocado un gobierno o a un expresidente, y prácticamente la situación del Congreso actual es delegitimada, no cuenta con un respaldo popular, a pesar de que ellos son el poder constituyente, es decir, de ahí históricamente, desde tiempos de Grecia, Roma, ahí nace el poder, de ahí surge el ejecutivo, de ahí se divide el judicial, ellos son quienes son los representantes directos del pueblo. Sin embargo, eso no siente la población, y esto se debe a sus acciones, esto se debe a que todas las veces que de alguna manera hay algunos elementos buenos que tratan de resaltar, haciendo su fiscalización, no cumple su función, pues no, básicamente lo que la Constitución dice es función fiscalizadora. No hemos visto hasta ahora una comisión que haya fiscalizado y haya sancionado vemos a cada rato los blindajes políticos, vemos a cada rato la forma en cómo han falsificado sus certificados de estudios, el tema de los acosos que he estado viendo, ¿no? Un Congreso con una serie de problemas, sobre todo producto justamente del mal comportamiento de los parlamentarios. Congresista o doctor, mejor dicho, Víctor Quijada, muy amable por haber venido esta mañana. Muchas gracias, Ricardo. Por haber estado haciendo el análisis político de la semana. 7:24, el Urbanito está recorriendo gran parte de Lima, ha cambiado su recorrido, luego les contamos por qué.